Continuamos en nuestra revista médica. Seguimos con la doctora Tania Caballero, especialista en neurología clínica. La neurología clínica, doctora, abarca más a los pacientes adultos. Sí, de hecho que podemos clasificar la atención neurológica en neurología de adultos y neurología pediátrica. Pero la neurología de adultos implica una formación en adultos y los colegas neuropediatras son pediatras que luego hicieron la subespecialidad en neurología pediátrica. Mira. Y los neurólogos adultos pasamos por una especialidad troncal que llamamos nosotros, sí, primaria, que es la medicina interna, que es la medicina de adultos, la clínica médica que conocemos. Sí. Doctora, hablábamos de temblores, hablamos del Parkinson y mencionabas otro tipo de temblores que se pueden dar. Sí, así es. Mencionaba el temblor fisiológico, que es un temblor como podemos llamarlo benigno, que es un temblor que tenemos todos y que en algunas circunstancias pueden empeorar y eso a veces genera preocupación del paciente, ¿verdad? Mencionaba que este temblor puede empeorar por circunstancias simplemente desde el cansancio, la ansiedad, los nervios, la deshidratación, el uso de algunos fármacos, etcétera. Qué importante, ya mencionaste eso hace rato en el otro bloque y me llama mucho la atención porque con todos los médicos que estamos hablando siempre sacan a cotación este tema, pacientes que utilizan corticoides. Sí. Porque mencionaste eso, sí, corticoides. Sí. En teoría es un medicamento muy noble, pero ni tanto. Bueno, a ver, el corticoide diría que es un medicamento obviamente fundamental en muchas enfermedades, desde las enfermedades reumatológicas, también las enfermedades neurológicas, ¿sí? Pero tienen que tener la dosis para cada paciente, tener el tiempo requerido para cada enfermedad y debe siempre ir acompañado de un profesional esta indicación. Por dos motivos, por la dosis y por el tiempo, porque tampoco es una medicación que nosotros podemos, si el paciente usó mucho tiempo, que el paciente lo deba suspender de forma brusca. También necesita acompañamiento profesional. Así. Entonces, dentro de lo que es lo positivo del corticoide es que realmente marca la diferencia en muchas enfermedades, ¿sí? Pero también tiene sus efectos adversos, como cualquier medicamento también lo tiene, solamente que estos efectos adversos pueden llegar a ser serios. Estamos hablando de problemas más sencillos como gastritis, trastornos de la osificación, es decir, osteoporosis. Obviamente, al ser un medicamento que trata de frenar la inmunidad, también le inmunocompromete al paciente, etcétera. Y por supuesto que lo que causa en el sistema nervioso también es un poco de que el paciente siente un poco de ansiedad, puede tener un poco de temblor, puede tener un poco de taquicardia con su uso, etcétera. Pero por eso, cada medicamento, desde un paracetamol, tiene que estar correctamente indicado. Y eso es importante, entonces hablar de lo que es evitar la automedicación, ¿verdad? Entonces el corticoide puede ser una excelente herramienta para el médico y para la enfermedad del paciente y marcar la diferencia en muchas enfermedades, pero siempre tiene que ser indicado por un profesional. Bueno, hablábamos del tipo de temblores que mencionaba justamente. Hay otro tipo de dolencias que vamos teniendo como pacientes. Tuvimos una pandemia, estábamos teniendo problemas de epidemias, por ejemplo, chikungunya, sí, que de verdad se pasó por el clínico, por el reumatólogo, por el infectólogo, mucha gente con problemas de dolor, que incluso ya se habla incluso de algunos problemas neurológicos. Es más, muchos médicos estaban diciendo que la chikungunya estaba afectando a nivel neurológico a los pacientes. Dolor, doctora, específicamente, en el caso neurológico. Bien, el dolor en sí, primero tenemos que definir al dolor para poder abordarlo correctamente. Y el dolor es un disconfort, ¿sí?, que nosotros como seres humanos percibimos ante un daño. Primera cosa, debe haber un daño que nos genere un estímulo disconfortable. Pero a la vez
tiene un elemento importante el dolor, que es la experiencia personal. Es decir, puede ser que un corte a una persona le duela 5 de 10, ese mismo corte a otra persona le duela 7 o 9 de 10. Eso sería basado en qué? A su experiencia personal, ¿sí? Eso primero. Entonces siempre hay que respetar el dolor de una persona, por más que no veamos aquello que le está generando el dolor. Entonces ese es un concepto importante, que debemos entender que el dolor es una experiencia personal, ¿sí? Esto es interesante a fin de no menospreciar el dolor de cualquier ser humano. Bueno, dentro de lo que es el dolor, y específicamente enfocado a la chikungunya, tuvimos cuadros de dolor relacionados a dos motivos. Uno, que la chikungunya generaba un problema inflamatorio articular. Entonces la persona quedaba con mucho dolor articular, rigidez, no podía levantarse de la cama. Y la particularidad que se tuvo con la chikungunya es que esta inflamación terminaba la infección viral, pero la inflamación articular nunca se iba. Sí. Y generó un drama de salud tremendo, y esto lo pueden comentar mejor seguro nuestros colegas reumatólogos, claro, que tuvieron cuadros y seguimos teniendo hoy, ya casi 3 años del pico, pacientes con dolor articular y una artritis crónica post-chikungunya. También tuvimos desde el aspecto neurológico, y la chikungunya causó casi una epidemia, diría yo, de lo que fueron las inflamaciones de los nervios, que es comúnmente denominado Guillain-Barré. Es decir, venía el virus, inflamaba a la persona, y posteriormente, dentro de los siguientes 15 días o menos, ocurrió una inflamación de los nervios. Uh-huh. Una inflamación aguda. Y estas personas quedaban con debilidad y iban a servicios de urgencia, y con el diagnóstico de Guillain-Barré, que fue una afección y que es una afección bastante dramática para lo que es la neurología en general, porque implica que todos los nervios de brazos y piernas se inflaman y el paciente desarrolla debilidad y desarrolla dolor. Esto tiene un tratamiento específico, por supuesto, y con la chikungunya experimentamos un aumento de esos casos. Un gran aumento de esos casos. Que anteriormente nosotros veíamos el aumento de estos casos en la inflamación de los nervios con el dengue. De hecho, cada vez que hay un pico de dengue lo vemos. Pero con la chikungunya vimos que este pico aumentaba, e incluso la chikungunya era bastante agresiva hasta que inflamaba la médula de las personas. ¿Llegó a hacer eso? Sí, inflamación medular e incluso encefalitis, es decir, inflamación de lo que es el cerebro. Entonces, con la chikungunya vimos inflamación cerebral, encefalitis, vimos inflamación medular, que es llamada mielitis, vimos inflamación de los nervios, que es lo que denominamos Guillain-Barré. Si todos sentimos ese dolor, y como decías, el dolor es una experiencia personal, uh-huh, ¿cómo nos caímos todos con el neurólogo? Uh-huh. Porque el dolor que dejó la chikungunya, pasaron 6 meses y todo el mundo prácticamente andaba con bastón. Es que los reflejos más mínimos o más básicos se quedaron afectados. ¿Y cómo llegó un paciente al neurólogo? Generalmente nuestra experiencia de lo que fue la chikungunya, llegaban los pacientes con dolor, ¿sí? Cuando este dolor, además de ser articular, era un dolor de lo que llamamos nosotros neuropático. ¿Cómo es el dolor neuropático? Exacto. Es un dolor que implica que el dolor está teniendo origen en los nervios. Y el dolor del nervio, ¿cómo sería? Dolor quemante, ¿sí? Generalmente el paciente siente que sus pies se queman, siente que hay hormigueos, siente falta de sensibilidad en una zona, y mismo los pacientes decían, siento que mis pies se están quemando, y yo miro mis pies y están bien. Siento que mis pies están agrandados y fríos, miro mis pies y están bien. Y estos pacientes obviamente tenían mala calidad de vida, tenían trastorno de sueño, tenían trastorno de ansiedad, estaban haciendo sobreuso de medicamentos con la necesidad de aliviar su dolor. Entonces, nosotros tenemos que abordar al dolor en los nervios de una forma diferente a lo que es un dolor normal, un dolor inflamatorio, donde usamos ibuprofeno, diclofenac, etcétera. Este dolor
Ya no se trata con eso. Ya no se trata con eso. Se trata con medicamentos muy diferentes, que son una familia de medicamentos que actúan directamente sobre la vía del dolor. ¿Y qué familia está ahí? Está la familia de los antidepresivos, familia de los medicamentos anticrisis o antiepilépticos, etcétera, etcétera. Entonces son grupos muy, muy diferentes de medicamentos que no tienen nada que ver. Claro, uno diría, pero claro, que no tiene nada que ver con los antiinflamatorios. Y obviamente esto tiene que estar indicado por profesionales competentes, porque también, como mencionábamos y hablamos antes, todos los medicamentos tienen sus beneficios, tienen sus riesgos y necesitan siempre estar el paciente tomando una medicación acompañado por un profesional. Eso es lo ideal. Yo me vino nomás a la mente el tema de los dolores, porque, bueno, pensando en dolor, es que ¿quién no tiene algún dolor? El dolor en el ámbito neurológico, ¿cómo uno sabe que su dolor puede ser neurológico? Que ya no es suficiente con el clínico, porque uno se va con el clínico y le dio un antiinflamatorio y le dijo, y tenés que hacer un poco de rehabilitación, tenés que hacer un poco de fisioterapia, y tenés que tomate este medicamento por 5 o 7 días, y le da otro medicamento, pero uno sigue con el dolor. ¿Cómo es un dolor neurológico que, bueno, uno diga, bueno, me voy a ir con otro especialista? Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos que pensar que el dolor es de origen neurológico o de afectación del nervio cuando este dolor tiene ciertas características. Puede tener características que yo llamo positivas, es decir, que son características donde el nervio está, entre comillas, gritando. Cuando tenemos hormigueos, ¿sí? El famoso yehui en una zona, que no pasa con nada, que yo pongo en una posición y aparece siempre, o me estoy durmiendo, aparece el yehui. Eso no es normal, por supuesto. Entumecimiento, es decir, la zona que me duele, además la siento dormida, no la siento como la siento al otro lado, el lado contrario. El dolor es quemante, ¿sí? Mi dolor es una sensación de quemazón, ¿sí? O el dolor es eléctrico, son como ráfagas que van y vienen de dolor. Y generalmente, además, suelen ser de intensidad moderada a alta. El dolor de neuropático suele ser de una intensidad moderada a alta. Generalmente no son dolores tolerables o que me duele un poquitito, pero yo estoy bien sin tomar nada. Generalmente no tiene esta característica. Además, diría entonces si se acompaña de lo que son síntomas negativos, que le llamo, cuando este dolor además se acompaña de la pérdida de una función. Es decir, me duele y además no estoy pudiendo movilizar de forma normal esa zona. O me duele y noto que se mueve más lento, o que no estoy teniendo toda la fuerza que antes tenía en mi zona de dolor. Eso. La sensibilidad, inclusive la torpeza. Pulso. Claro, hay pacientes que dicen, me duele y no puedo agarrar mi celular, se me cae de la mano, me siento torpe, ya no puedo, por ejemplo, lo notan más pacientes que realizan actividades manuales, por ejemplo, de costura o manuales con peluquería, etcétera. Ellos se percatan mucho de que haciendo algunas funciones empieza a aumentar el dolor. Hablando de, porque hay muchas, hablábamos incluso de todavía no tuvimos tiempo de hablar de un tipo de demencia que hablamos que estaba muy de moda. También hay un problema de salud que hoy en día, y lo estoy viendo incluso en gente más joven, fibromialgia. Uh-huh. Sí. Interesantísimo ese tema, me encanta que lo hayas mencionado. Porque hay gente que dice que le duele todo, sí, y no sabe ni dónde le duele, pero está todo el tiempo adolorido. Y en gente joven dice, ¿cómo te puede doler todo? Exacto. Y el abordaje, de nuevo, tiene que ser de respetar la experiencia dolorosa de los pacientes para poder primero empatizar con el dolor, ¿verdad? Porque generalmente la persona que sufre dolor es así, lo está sufriendo. Más allá que nosotros no podamos ver la causa del dolor inicialmente. Y el concepto de fibromialgia, si nosotros vamos a simplificar el término,
es la manifestación más común de lo que es la sensibilidad central al dolor. ¿Qué significa eso? Mi cerebro procesa los estímulos externos de forma diferente y lo procesa como dolor. Un estímulo que no tiene por qué doler, que no tendría por qué doler porque no es un estímulo doloroso, es decir, nadie está haciendo una herida, nadie está clavando esa zona, no hay ni una inflamación en esa zona, está todo funcionando correctamente, el nervio está funcionando correctamente, va la información hasta el cerebro y el procesamiento a nivel cerebral de ese estímulo es incorrecto y la persona experimenta un estímulo no doloroso como doloroso. Entonces, la fibromialgia es la disfunción del procesamiento de los estímulos en la persona. Y para desarrollar esta sensibilización, hoy en día se está estudiando por qué hay personas más sensibles al dolor y por qué otras no. Porque algunas personas desarrollan fibromialgia y otras no. Una pregunta... ¿De dónde nace la...? Es una enfermedad muy nueva. Yo diría, más bien que hoy en día... Sí, claro, antes, y sigue siendo de hecho una enfermedad muy estudiada, porque antes costaba un poco clasificarla. ¿A quiénes clasificamos como pacientes con fibromialgia? ¿Sí? Y hubo mucho avance en ese sentido en cuanto al estudio del dolor neuropático. Esto se desentraña un poco de ahí, porque había pacientes con dolor que iban a consulta, no tenían lesiones, se hacían los estudios, que tal vez más adelante podemos abordar, los estudios de electromiografía, sí, que son los estudios que justamente valoran la función del nervio. El estudio salía normal, se hacían una imagen cerebral, estaba todo bien ahí y el paciente seguía con dolor. Entonces, ¿dónde clasificábamos a estos pacientes? Se preguntaban los expertos en dolor. Entonces, finalmente, cae una clasificación donde este grupo de personas entraba y se aborda un poco con más seriedad, digamos, el término de fibromialgia. Y hoy en día ya es una entidad por sí misma, como lo mencionaba, una enfermedad por sí misma. Tiene tratamientos específicos por sí mismo y recomendaciones de estilo de vida incluso para estos pacientes. Es decir, la fibromialgia tiene tratamiento farmacológico, tiene tratamientos de estilo de vida y tiene tratamiento, deberían tener también tratamiento desde el aspecto de las emociones, es decir, con psicoterapia, etcétera. Así que hay mucho por hablar sobre esa entidad, la verdad. Yo suelo escuchar mucha gente que dice, está demasiado nerviosa, demasiado nervioso, y después tarde o temprano termina desarrollando esa enfermedad. ¿Eso es así? No, realmente que tal vez lo que sí hay que mencionar, que es más frecuente que la fibromialgia se dé en cierto grupo de personas, ¿sí? Es más frecuente que ocurran en personas que hayan experimentado vivencias dolorosas físicas muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, episodios de dolor por algún traumatismo o episodios de dolor postquirúrgico que no fueron que no tuvieron una resolución de su dolor postquirúrgico de la forma deseada, pacientes que hayan tenido eventos traumáticos, pacientes que viven en condiciones de aislamiento, pacientes que hayan sufrido estado de depresión o ansiedad. Entonces, todo ese pool de personas, cuando se estudia a los pacientes que tienen fibromialgia, se vio que hay más sensibilidad, ¿sí?, en estas personas que hayan tenido malas experiencias en relación al dolor o que hayan tenido malas experiencias en cuanto a estímulos de ambiente, que es lo que te mencionaba, ¿verdad? Personas vulnerables, por ejemplo. Más frecuente que grupos de personas vulnerables o que no estén bien asistidas desarrollen malas experiencias al dolor y posteriormente queda más mal eso en el chip. Se podría decir de cierta forma, o que generó un cambio a nivel central de lo que es la experiencia de esa persona al dolor, ¿sí? Entonces es lo mismo, un paciente que, podemos dar ejemplos de chiquitos que nos vamos al odontólogo, sí, y a lo mejor tuviste
yo personal te cuento mi experiencia. A mí me cuesta ir al odontólogo sin un poco de temor, porque recuerdo muy bien un dolor de diente que tuve de chica. Sí. Entonces, esa experiencia está en mi cerebro. Es inevitable. Entonces yo, como adulta, proceso eso, lo analizo y voy de vuelta igual, ¿verdad? Hay personas que tal vez ese procesamiento no lo puedan hacer, y te doy un ejemplo súper simple, que puede darse a nivel inconsciente. Entonces la persona en realidad ni siquiera sabe de dónde viene, de dónde se origina su miedo, su temor o su experiencia negativa, y simplemente ya luego lo vive de esa forma. Entonces, por eso es que el dolor, hay una parte del dolor que no se puede medir, que es la parte personal. Así que si el paciente dice, me duele demasiado, y vos no le encontrás nada, es evidente que a ella sí le duele. O sea, porque yo creo que eso pasa con muchos de los médicos, porque uno viene con un dolor y se queda impresionante, y tipo que el doctor no te da bola porque no te puede doler tanto. No, esa óptica no la tiene el neurólogo, entonces. No, o sea, al menos desde el abordaje, yo tengo que mencionar acá, yo fui a Barcelona a hacer una subespecialidad relacionada a la parte de electrodiagnóstico, que estudia los nervios, por ende estudia el dolor también. O sea, no puede deshacerse porque van ambas cosas juntas. Y ahí sí que hemos aprendido de forma muy científica, que porque estábamos haciendo trabajo de investigación sobre las experiencias del dolor, justamente estas cosas que no podemos medir, que es lo que te estaba comentando, y de forma científica hay forma de medir estas experiencias, y está comprobado que la vivencia del dolor, aunque no lo podamos ver, para la persona que dice tener dolor, es real. Entonces estos son obviamente estudios que se hacían de forma de investigación, ¿sí? Y lo estamos haciendo de forma de investigación, no es algo que uno lo hace de rutina. Pero hay publicaciones al respecto, por ende la experiencia del dolor se respeta, y aunque no veamos algo orgánico, si la persona experimenta dolor, está ahí. Tiene que tratar de la forma adecuada, tal vez no con un analgésico, tal vez no con un medicamento farmacológico, ¿verdad? Pero a lo mejor necesita un abordaje de un profesional, ya sea el neurólogo o incluso de la parte de psicoterapia. Pero hay que hacerle caso al dolor. Hay que hacerle caso a esa persona. Sí, así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y continuamos con nuestra invitada, la doctora Tania Caballero. Nuestros auspiciantes tienen buenos consejos para vos.